Pues damos paso al comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Mire, señor, ustedes saben que uno de los problemas o de las quejas principales de la gente con relación a las pensiones y eso, no son quejas de los nuevos trabajadores. O sea, cuando digo nuevos trabajadores, la gente que empezó a trabajar, los jóvenes que empezaron a trabajar y a cotizar en el nuevo sistema, que ya no es nuevo porque tiene 20 años, no tienen quejas. O sea, tú hablas con cualquier joven que tenga 10 años trabajando, 15 años trabajando, cotizando a la seguridad social, y no tiene quejas sobre el sistema de seguridad social. ¿Por qué no tiene quejas? Perdón, sobre el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque él sabe que su pensión iría a salir dentro de 30 años de cotización. Entonces, todo el que entró a trabajar nuevo en el nuevo sistema, pues todavía está en proceso. Y ese proceso, bueno, sabe que cuando llegue el momento y todavía se sienten jóvenes o están jóvenes, 30 años, 25 años de edad y así sucesivamente. El problema está para los que tenían una edad avanzada y que tenían varios años trabajando antes de que se iniciara el nuevo sistema y cotizaban en el sistema de reparto antiguo del IDSS, que ya desapareció. Con los empleados públicos eso se ha ido resolviendo. ¿Por qué se ha ido resolviendo? Los empleados públicos llevan la cantidad de años que duraron cotizando, solicitan su pensión a través de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado, y si tenía 20 años o más trabajando, cotizando en varias instituciones del Estado o en una sola y logra demostrarlo, pues le sale su pensión. Ahora, los que estaban en el sector privado tienen el tema de que tenían que tener una cantidad de años acumulada o una cantidad de cotización acumulada. Y como el IDSS se desaparecieron muchos de los documentos y eso, y los papeles que no aparecen, que si están archivados, que si no, que si están en el IDOPRIL, que si están en dónde están, porque el IDOPRIL fue que sustituyó al IDSS. Pero había muchos procesos de solicitudes de pensiones de esos trabajadores, de personas que cotizaron antes en el sector privado de iniciarse el proceso de capitalización nuevo o de capitalización individual nuevo. Entonces, si usted tenía, qué sé yo, 10 años, 15 años, quizás 20 años trabajando, usted dice, bueno, pero yo tenía ya, yo iba para pensión y no. Bueno, esa gente tiene también atención y la posibilidad de recibir su pensión a través de la Dirección de Pensionados y Jubilados del Estado, porque así lo establece la Ley de Seguridad Social. Y así se está haciendo. Lo está haciendo este gobierno, tengo que reconocérselo, porque en el gobierno pasado eso no caminaba. Eso está caminando ahora en este gobierno. Quizás, o debo decir que el presidente que más atención o importancia le ha dado a lo que tiene que ver con las pensiones solidarias, pensiones especiales, es el presidente Luis Abinader. Quien diga lo contrario está siendo mezquino. Ahora, como quiera, hay situaciones. Ahora, había personas que tenían que tener 400 cotizaciones, pero no 400 cotizaciones mensuales, señores. 400 cotizaciones semanales. Esos son más o menos como 8 o 9 años de cotización para poder calificar para una pensión, pero ya una pensión solidaria, una pensión de prácticamente de sueldo mínimo o menos del mínimo, de 8,000 pesos. Y el presidente Luis Abinader, ustedes recuerdan que una vez emitió un decreto, no hace mucho, donde autorizó a que le dieran la pensión a todo el que tuviera trámites de solicitud de pensión que venía del sector privado, del antiguo IDSS, y que no tenía 400 cotizaciones, pero ya tenía más de 300. El que estaba entre 300 y 400, aunque no calificara, que le dieran una pensión. Y así se hizo. Y se viene haciendo ese tipo de esfuerzo, de que aunque no tengan las cotizaciones completas, pues entonces poder buscarle la manera para solicitarle una pensión ya en forma de pensión solidaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas en este país que hicieron esa tramitación, luego fueron vencidos por cansancio, porque tal vez la hicieron incluso en la gestión gubernamental pasada, se desentendieron de eso, se olvidaron de eso, algunos porque murieron, otros porque ya están viejos y tal vez los hijos o los nietos no le dieron seguimiento, otros por desconocimiento. Y en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado hay una lista amplia de personas que están pensionadas y no lo sabe, de personas que le salió su pensioncita y no lo sabe. Incluso hay casos de personas que van con una recomendación, mira, Fausto, mira, van a donde el director de pensiones, mira, aquí está Fausto, que él está solicitando una pensión, tiene 70 años, y ese señor necesita una pensión, y cuando van y buscan para depurarlo, se encuentran con que el tipo tiene una pensión hace 10 años y nunca la había cobrado porque no lo sabía. Entonces, la exhortación es que todo el que tenga o que haya hecho algún trámite para solicitar pensión en la Dirección de Pensionados y Jubilados del Estado tiene que ir allá.
Y digo que tiene que ir porque aunque esa lista aparece en el portal web de la institución, imagínese usted un viejo de 70 años, 72 años, posiblemente semianalfabeto, tal vez con catarata que ni siquiera ve, que se ponga frente a una computadora a buscar un portal web de una institución para buscar un PDF, porque el documento está en PDF, para entonces localizar su nombre, buscando nombre por nombre, cédula por cédula. O sea, eso es una complicación. Entonces la exhortación es que, bueno, que busque la manera de ir allá. De ir allá personalmente, lo atiende, mira, yo soy fulano de tal, yo tengo un trámite de pensión, yo quiero saber si mi pensión salió. O llamando por teléfono, entonces se le informa, sí, su nombre es fulano de tal, vamos a ver, sí, mire, su pensión salió hace un tiempo, no salió hace un tiempo, venga para que concluya la tramitación. Porque hay muchas personas que le salió pensión y no lo saben, y no han ido a tramitarla. Y usted me dirá, bueno, pero si a mí me salió una pensión en un decreto que salió quizás hace 2 años, ¿quiere decir que yo tengo 24 meses acumulados de pensión ahí? No, eso sí no. Porque la pensión comienza a correr, el pago comienza a correr cuando usted formaliza esa pensión. O sea, el presidente emite el decreto. Mira, aquí hay una cantidad de gente pensionada, ya sea con una pensión solidaria o con una pensión especial, que también el presidente tiene la facultad de hacer eso. Las pensiones especiales generalmente son más altas y hasta injustas porque le dan pensión a gente que no lo necesita, pero ese es otro tema. Y entonces también están las pensiones que otorga la propia Dirección de Pensiones y Jubilaciones ya por trámite cumplido, que no necesitan un decreto presidencial, sino que salen de manera automática, de manera administrativa, porque usted cumplió con su trámite. Pero repito, hay mucha gente que se cansó en el proceso. Solicitó, llevó los documentos, entregó los documentos, depositó, nunca lo llamaron, o cada vez que llamaban no le hacían caso, o lo que sea. Y entonces, como en esta gestión se ha ido retomando eso y han ido saliendo algunas listas de pensiones que estaban taponadas desde el pasado, hay gente que no lo sabe. Entonces tienen que ir allá, tienen que ir, llamar, buscar la manera de siempre. Pero usted me dice, bueno, pero yo tengo que ir, pero yo no sé, porque yo nunca he hecho un trámite de pensión. No, si usted nunca ha hecho un trámite, no vaya. Pero que hizo un trámite y nunca le respondieron, posiblemente esa tramitación ya haya concluido. Lo único que para salir de su dinero usted tiene que formalizar ya la autorización que debe tener pendiente en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado. Esa es la situación de personas, repito, que trabajaron en el sector privado, que cotizaron al IDSS, a la Seguridad Social, y que entonces cuando llegó el nuevo sistema dijeron, bueno, pero yo me quedé en el aire, ¿y mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Hay personas que tenemos el dinero en el aire de verdad que lo perdimos, porque yo particularmente coticé, qué sé yo, Esteban Delgado, antes del sistema, del nuevo sistema, coticé, qué sé yo, 5 o 6 años, pero posiblemente menos. ¿Por qué posiblemente menos? Porque ese es otro tema. No todo el mundo estaba en el sistema de reparto antes del nuevo sistema de capitalización individual. Señores, las personas que tenían salarios altos no cotizaban a ningún plan de pensiones. No existía. El sistema de reparto a través del IDSS existía solamente para personas que ganaran sueldo mínimo, creo que hasta 2 sueldos mínimos. El que ganaba un buen salario en el sector privado no cotizaba en ningún plan, a menos que la empresa donde trabajara tuviera un plan particular, un plan de retiro particular. Había muchas empresas privadas que tenían su propio plan de retiro. Y decían, bueno, el empleado mío que cumple 30 años trabajando aquí, yo le sale una pensión, o si cumple 25 años. Pero eran planes particulares que tenían algunas empresas, incluso todavía hay empresas grandes privadas que lo tienen. Pero la mayoría de las empresas no tenían, porque no existía pensión o plan de pensión en el Estado ni en el sector privado para los trabajadores que tuvieran salarios más o menos adecuados. Eso era para salario mínimo. Los que cotizaban en la seguridad, en el IDSS, era los que ganaban salario mínimo. Posiblemente usted, antes de que iniciara el nuevo proceso, usted tal vez tenía un salario bueno, qué sé yo, de 50,000 o 40,000 pesos antes del 2003, pues usted no cotizaba en el IDSS. Porque usted tenía un salario que estaba por encima de los límites de salario mínimo. Tal vez te cotizaba entonces 1 o 2 salarios mínimos, y si te salía una pensión de esa por esa vía te iba a salir una pensión de salario mínimo o de sueldo mínimo, y no una pensión del sueldo que tú tenías o que estabas devengando. Porque no había planes de pensiones para gente con alto nivel de ingreso. Eso existe ahora con el sistema de capitalización individual. Lo que pasa es que es muy fácil hablar de que no, que el sistema de reparto, que antes era mejor, porque cuando te lo dicen sin tú conocer lo que había antes. Antes lo que había era un desastre. Y aparte de eso, solamente estaban cotizando al IDSS para una pensioncita aquellos trabajadores que ganaban sueldo mínimo, 1 o 2 sueldos mínimos. Y esos son los que algunos de ellos han hecho trámites para su pensión, y algunos de ellos ya les ha salido la pensión y no lo saben. Por eso les exhortamos a que vayan personalmente
o que busquen la manera de comunicarse por la vía telefónica con la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado a los fines de que le informen con sus datos si usted está o no está en alguna de esas listas o de esos decretos que ya han salido, donde se le puede facilitar el trámite de su pensión o formalizar ya su pensión aprobada. Porque, repito, el documento o los documentos están en PDF y la gente, un pensionado, un viejo, un viejito, una viejita, ya lleno de problemas, deteriorado de salud, que seguro los nietos ni siquiera le hacen caso, ¿cómo va a poder enterarse de que tal vez ya le salió una pensión a través de la vía digital si no tiene forma de acceder? Francis.